Entonces, vamos a dar inicio a la charla. Esta vez le corresponde al Centro de Excelencia en Patología Hipofisiaria, a cargo de mi persona, Luis Carlos Arquez de Hoyos, residente en Neurocirugía, Universidad de Rosario, y el tutor, el doctor Alejandro Osorio. Esta vez vamos a hablarles sobre recordar sobre la anatomía y fisiología del eje hipotálamo hipofisiario y los adenomas con bases moleculares. La historia más antigua que se tiene acerca de la hipófisis se remonta al Antiguo Egipto, hacia 1365 a.C., donde se halló un retrato del faraón de ese momento, el faraón Akenatón, que muestra signos de acromegalia. Posteriormente, hacia el año de 150 después de Cristo, Galeno propuso que la función de la glándula era drenar la flema desde el cerebro hasta la nasofaringe. En 1543, el científico belga Andreas Vesalius describió por primera vez la anatomía de la glándula pituitaria. Él propuso que esta glándula era la encargada de producir la flema que se drenaba hacia la nariz, hacia la cavidad nasal. Y por eso viene su nombre de glándula pituitaria, del latín pituita, que significa moco o flema. La glándula hipofisiaria es un órgano endocrino central que regula las funciones fisiológicas básicas del organismo. Dentro de ellas está el crecimiento, la reproducción y la hemostasis metabólica de todo el organismo en conjunto con las glándulas periféricas. Está ubicada en la base del cráneo y sus relaciones anatómicas está por debajo del chiasma óptico, a los lados de los senos cavernosos y se encuentra en una depresión en la superficie del hueso esfenoides denominada la silla turca. Anteroinferior se encuentra el seno esfenoidal y tiene un diámetro aproximado de 10 milímetros con un peso de 0,5 gramos. Embriológicamente, el hipotálamo deriva de las paredes laterales del diencéfalo, que están formados por dos placas alares. Estas son divididas por un surco hipotalámico en la región, dividiéndolas en la región ventral y dorsal. La región ventral va a dar origen al hipotálamo y la región dorsal va a dar origen al tálamo. La glándula pituitaria está conformada por dos lóbulos, un lóbulo anterior denominado adenopófisis y un lóbulo posterior denominado neurohipófisis. Hacia la tercera semana del desarrollo embrionario surge en el techo embrionario de la faringe una invaginación ascendente en el estomodeo. El estomodeo es la cavidad oral primitiva, esto dando origen a una bolsa denominada la bolsa de Rathke. Hacia el segundo mes pierde la conexión con la cavidad oral, esta bolsa de Rathke, y entra en contacto estrecho con el infundíbulo, formando tres partes primordiales de esta estructura. Una parte anterior, que es más grande, denominada la pars distalis, una parte que rodea gran parte del tallo, denominada la pars tuberalis, y una parte vestigial que está en contacto con la neurohipófisis, denominada la pars intermedia. El lóbulo posterior, o la neurohipófisis, deriva del neuroectodermo, que es una evaginación del tubo neural en el piso del diencéfalo. Esto va a dar origen a tres estructuras denominadas la eminencia media, el infundíbulo y como tal la pars nervosa, que va a ser la parte de la glándula. El hipotálamo se divide en tres zonas principalmente una zona rostral o supraóptica, medial o tuberal y una región caudal o mamilar. Endocrinológicamente son de importancia 6 núcleos organizados en esta zona. Son los núcleos supraópticos y paraventricular localizados en la región rostral y sus axones se van a proyectar hacia la neurohipófisis formando el tracto hipotálamo hipofisario. Los núcleos ventromedial, dorsomedial y arcuato localizados en la zona media, sus axones van a ir hacia los capilares de la eminencia media. Los núcleos mamilares se ubican en la zona caudal y su función endocrinológica es muy poco conocida.
La adenohipófisis carece de suministros nerviosos, pero tiene un sistema vascular único denominado el sistema portal hipotálamo hipofisario. Este consta de capilares que se localizan en la eminencia media y van drenando sangre por medio de unas venas hacia los capilares de la adenohipófisis. Estos capilares van a tener suplencia arterial mediante la arteria hipoficiaria superior, que es rama de la arteria carótida interna en su segmento oftálmico, y la neurohipófisis va a tener una suplencia arterial por medio de la arteria hipoficiaria inferior, rama del tronco meningohipoficiario de la arteria carótida interna en su segmento cavernoso. El drenaje venoso va a estar dado principalmente por las venas oftálmica, la vena cerebral media inferior y el seno esfenoparietal, que va a drenar hacia los senos cavernosos. La adenohipófisis consta de 5 tipos diferentes de células endocrinas. Tenemos las células somatotróficas, que van a producir la hormona de crecimiento, las células lactotropas, que van a producir prolactina, las células corticotropas, que van a producir ACTH, propio melanocortina, la hormona estimulante de los melanocitos, y las endorfinas. Las células tirotrofas o TSH, las células que van a producir TSH, las células gonadotróficas, que van a producir la LH y la FSH. La liberación hormonal de la adenohipófisis está a merced de hormonas liberadoras producidas en el hipotálamo. Estas neuronas, estas hormonas van a estar producidas por neuronas parvocelulares que están ubicadas en el hipotálamo. Estas se proyectan hacia la eminencia media, liberando hormonas que son transportadas a la hipófisis anterior mediante el sistema vascular portal hipoficiario. Las hormonas liberadoras de tirotrofina y corticotrofina son sintetizadas por las neuronas del núcleo paraventricular. Las hormonas liberadoras de gonadotrofina son sintetizadas por las neuronas del núcleo arcuato y el núcleo ventromedial adyacente. La somatostatina se sintetiza principalmente por las neuronas en el núcleo periventricular anterior. La hormona liberadora de gonadotrofina es sintetizada por neuronas ubicadas en la región preóptica. En respuesta a esta liberación de estas hormonas secretadas por el hipotálamo, cada tipo de células de la adenohipófisis va a liberar su hormona respectiva. Los tirotrofos van a secretar tirotrofina, los gonadotrófos gonadotrofina, somatotrófos hormona de crecimiento, los corticotropos la corticotropina y los lactotropos prolactina. La neurohipófisis, a diferencia de la neurohipófisis de la adenohipófisis, tiene un haz de nervios que vienen de las neuronas magnocelulares ubicadas en los núcleos paraventricular y núcleos supraópticos del hipotálamo. Estos van a liberar vasopresina y oxitocina directamente en la neurohipófisis, donde se van a almacenar y estas drenan directamente a la circulación general. Vamos a hacer la primera pregunta. Miguel, ¿me colaboras, por favor? Claro, sí, señor. Tenemos 30 segundos y compartimos los resultados. La primera pregunta es, ¿qué porcentaje de los adenomas hipofisarios producen más de una hormona? Listo, muy bien. Estos son los resultados. Bueno, la respuesta es alrededor del 50% de los adenomas hipofisarios producen más de una hormona. Continuamos. Los adenomas hipofisarios, alrededor del 10 al 12% de todas las neoplasias primarias intracraneales en adultos son adenomas hipofisarios. El 25% de los tumores intracraneales resecados quirúrgicamente reportaron adenomas hipofisarios. Incluso hay literatura que dice que la estadística es un poco mayor. Más del 90% de los tumores hipofisarios son adenomas hipofisarios. La mitad de estos son hormonalmente activos y se desarrollan por lo general en el lóbulo anterior.
La incidencia máxima va de entre los 30 y los 60 años y no hay diferencia entre los sexos. La prolactina, el prolactinoma es el adenoma más común, seguido de la productor de hormona del crecimiento y de ACTH. La productor de tirotrofina es muy, muy raro. Con la segunda pregunta, Miguel, por favor. Correcto, nuevamente tenemos 30 segundos y compartimos los resultados. La invasividad de los adenomas hipofisarios está determinada por Muy bien, y estos son los resultados. Bueno, esta pregunta la quise formular de esta forma para hacer una retroalimentación. En las próximas charlas hablaré sobre las nuevas clasificaciones de los adenomas hipofisiarios de la OMS, que salió en el 2017, y toma muy en cuenta las bases moleculares. La pregunta correcta es la número 3. Más adelante les explicaré. Los adenomas hipofisarios en la mayoría son adenomas típicos. Casi la mitad de ellos son invasivos al crecer hacia los tejidos circundantes. Actualmente, o pues anteriormente, se denominaban adenomas invasivos aquellos que mostraban una mitosis con un índice de Ki-67 más del 3% y un número significativo de núcleos positivos para P53. Esto ha venido cambiando, incluso con la nueva clasificación ya no se tienen en cuenta estos criterios por inconsistencia en la clasificación. Los adenomas atípicos representan aproximadamente un 3 a un 15% de todos los adenomas. De otras causas tenemos el quiste de la bolsa de Rathke, los craniofaringiomas, el carcinoma metastásico, el cordoma y el meningioma. La clasificación de los adenomas hipofisiarios, hay varias clasificaciones de interés, hay unas que son menos relevantes que otras. Anatómicamente podemos clasificarlo dependiendo de su tamaño, si son menores a 10 milímetros, mayores a 10 milímetros o mayores a 40 milímetros en microadenomas, macroadenomas y adenomas gigantes. Hay una clasificación inmunistoquímica que es la más utilizada, que son antígenos que se utilizan para diferenciar qué tipo de linaje de hormona está produciendo la célula, para clasificarla si es somatotrofa, si es lactotrofa, si es tirotrofa, corticotrofa o gonadotrofa, o de células nulas o plurihormonal. Eh, esta tabla es una de las nuevas clasificaciones de la OMS, en donde va incluyendo un poco más de las bases de características morfológicas, variantes. Ellos ya toman en cuenta los gránulos, si son densos o son dispersos, qué tipo de factores de transcripción, eso es muy importante para ver la parte pronóstica. Histológicamente hay otra clasificación que dependiendo de las tinciones, si son basófilas o acidófilas o cromófilas, pero eso tiene poca relevancia. Funcionalmente, los adenomas se pueden clasificar según tumores secretores, tumores funcionales o endocrinológicamente activos, tumores no funcionales o endocrinológicamente inactivos. Quiero hablarles un poco de las bases moleculares, que en las últimas décadas es lo que está en auge, que nos va a explicar muchas de las patologías y de los tumores hipofisiarios. Incluso la OMS ya los está tomando mucho en cuenta para las nuevas clasificaciones. Existen mecanismos moleculares de señales, vías de señalización y factores de transcripción que son responsables de la ontogénesis hipofisiaria. En este esquema podemos ver cómo esos factores de transcripción y vías de señalización son responsables en esa diferenciación, en esa migración de las células dentro de la bolsa de Rathke, en la proliferación celular, en esa, de una manera temporal y espacial, la citodiferenciación de qué tipo de hormonas produce cada tipo de célula. Todo eso son responsables estos factores de transcripción.
El diencéfalo también juega un papel importante en vías de señalización para la regionalización dentro de la bolsa de Rathke. Hay factores de transcripción más importantes que interactúan con el ADN y regulan la morfogénesis también. Los defectos genéticos de estos factores de transcripción son los responsables de muchas anomalías hereditarias en el desarrollo hipofisiario. En esta tabla les describen algunos genes responsables de la parte patológica de la hipófisis y su expresión. No sé si se expresa en la bolsa de Rathke o en el diencéfalo ventral y sus patologías. Hay unas señales extrínsecas que provienen de 3 familias de proteínas importantes, como son la proteína morfogénica ósea, los factores de crecimiento fibroblásticos y las vías de desarrollo maestras. Una anomalía en estas vías de desarrollo son también responsables de los tumores hipofisiarios. Actualmente se determina la invasividad de los adenomas hipofisiarios mediante estos factores moleculares: el factor 1 inducible por hipoxia, el gen transformador de tumor hipofisario, el factor de crecimiento endotelial vascular, el factor 2 de crecimiento fibroblástico y las metaloproteinasas de matriz. Esto, pues, de momento no lo estamos haciendo acá en nuestro medio, pero es importante saberlo para poder entender muchas de las patologías, muchos de los tumores, y esto va a ser el foco de atención de las nuevas planes terapéuticos de los tumores hipofisiarios. En este esquema quiero dejar claro cómo se produce, cómo es el mecanismo de producción de los adenomas hipofisiarios y posterior su patogénesis. Empieza en una célula pituitaria normal que tiene un defecto genético o epigenético, una mutación de un gen. De ahí es donde empieza a producirse la expansión monoclonal. Es importante esto porque la mayoría de los tumores malignos y la mayoría de los otros tumores sólidos, la expansión es policlonal. En el microadenoma, en el adenoma, la expansión es monoclonal. Esto explica en gran parte por qué el crecimiento es lento en este tipo de adenoma, de tumores. Cuando hay la influencia de los genes transformantes de tumores hipofisiarios, es lo que va a explicar junto a la interleucina, el P21 y el P15, la senescencia del tumor. Se ha demostrado que hasta en un 20% de las piezas o de las autopsias se han encontrado adenomas hipofisiarios, que son adenomas silentes, adenomas no funcionales. Por esto puede estar explicado la alta prevalencia de estos adenomas. Son de crecimiento muy lento. Cuando ya hay una alteración en la proliferación, hay un aumento en la proliferación por los factores de crecimiento, en la angiogénesis por el factor de crecimiento endotelial vascular y la invasividad determinado por las metaloproteinasas y los factores de crecimiento fibroblásticos, ya nos va a determinar la invasividad del macroadenoma hipofisiario. Cuando hay una alteración en los genes supresores tumorales como el BCL2, BCLX y el P27, y un aumento de la ciclina D1, del factor de crecimiento endotelio vascular, esto nos va a determinar la malignidad del tumor hipofisiario, cuando ya va a haber metástasis ya denominado carcinoma hipofisiario. Por último, quiero recordarle que los tumores hipofisiarios también esporádicamente se presentan en un 95% y asociados a enfermedades hereditarias en hasta un 5%. Cuando son asociados a síndromes endocrinos en un 2.5% o la variante familiar aislada en un 2.5%. Los síndromes endocrinos como el MEN1, el MEN4, tenemos el feocomocitoma o el paraganglioma, síndrome de paraganglioma. Espero que con esta charla hayan quedado algunos conceptos claros.